Cuando la noticia se oculta entre discursos y la realidad se disfraza de verdad, es momento de observar más allá de las apariencias. El mundo del revés, la otra cara de la información. Entrevistas, noticias y análisis político, con la visión crítica que distingue a Noticias Río Grande. El mundo del revés, una producción de Noticias Río Grande. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos en esta tarde de lunes. Inicio de semana. Hoy es día 6 de julio. 6 de julio del 2026. Yo soy René Martínez Bravo, me acompaña como siempre mi amigo y compañero Carlos Ávila. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, René? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Placer saludarlos. Este fin de semana sucedieron dos cosas, una deportiva importante y otra, la elección interna del Partido Acción Nacional en Tamaulipas querido. Y les vamos a hablar de estos dos temas, pero también adelantarles que estamos, como les dijimos al inicio de esta serie de programas producidos por Noticias Río Grande y que se llama este segmento El Mundo del Revés. Les comentábamos que íbamos a estar transmitiéndoles en vivo. Vamos a hacer un cambio en el formato porque es más práctico tanto para nosotros como incluso para las plataformas. En este caso Facebook, por ejemplo, esta plataforma cuando transmite uno en vivo, a los 30 días anda bajando lo que tengas, los videos que tengas. Entonces, vamos a transmitirles así, vamos a llevarlos a YouTube para que también los sigan por YouTube. Y luego de ahí vamos a compartir a Facebook, por supuesto, esta plataforma de mucha importancia y que gracias a Dios tenemos por ahí un buen número de seguidores y que además hemos tenido bastantes comentarios sobre la gente que nos está, sobre los temas que hemos tocado y la gente que nos ha estado siguiendo, Carlos. Así es. Yo creo que muy agradecidos, sí. Podemos manejarnos así en unos bloques de 15 minutos, entonces para también... ya ve que en las redes, cuando es muy largo, pues como que la gente anda ocupada también. Entonces, para darnos oportunidad a nosotros de que nos tengan ustedes la oportunidad de vernos, valga la redundancia. Sí. Y comenzando con esto, pues el sueño de México de llegar a la final de la Copa Mundial de Fútbol o de FIFA, pues no se logró. Prácticamente, bueno, la mayoría de los mexicanos estamos acostumbrados porque, para ser sinceros, no traemos todavía un buen fútbol de calidad. No nos hagamos los desentendidos en ese sentido, por más que queramos a nuestro México y por más que queramos también que nuestra selección salga adelante, es algo difícil con monstruos como Francia, como equipos... como Argentina, hay que reconocerlo igual. Brasil, Alemania. Brasil, ya ves, también lo descalificaron y cuando menos lo esperábamos, ¿no? Sí. Así es de que hay que ser realistas y se fue el sueño. Mientras duró fue una belleza porque México se vio unido, tanto ahora sí que como dicen en la política actual, que fifís o fachos, disculpen las expresiones, y los chairos, pues estaban divididos. En esta ocasión me dio gusto porque, pues, todos querían que México ganara. Aunque había un sector, una porción de población, esos que ven todo color gris y que están en contra del régimen de la 4T, pues ellos querían al principio, ya después como quiera los vimos ahí en todas partes disfrutando del fútbol, pero todos querían al principio que le fuera mal a México, que cerraran avenidas, que los de la coordinadora no dejaran transitar libremente a la gente, que el turismo no llegara, etcétera. ¿Para qué? Pues para que se viera mal México. Al final de cuentas, Carlos, todo estuvo muy bien. Los hoteles llenos, los restaurantes también.
al menos donde fue la sede. Así es. Y todo el mundo feliz, todo el mundo contento, aunque hubo algunas pérdida de vidas por ahí, que hubo también por los tumultos, festejos. que también eso hay que ir mejorando en la cultura esta, Carlos, de veras, Sí, se salen. Sí, definitivamente, sí, es un acontecimiento porque todavía sigue el Mundial, no se ha acabado, se acabó para México como selección, pero hay mucha gente que va a seguir viendo en México y en todo el mundo va a seguir viendo los juegos, porque se dice que lo mejor está por venir, o sea, que son la siguiente, lo que resta de esta fase de octavos y lo que son los cuartos de final, semifinales y la final. Yo lo dividiría en dos partes y hemos comentado mucho sobre eso, este Mundial. Primero, la parte deportiva. La parte deportiva, pues no se pudo trascender. Como tú dices, no hay la calidad, los competidores son más fuertes, son mejores, y México, pues al final de cuentas, llegó a donde siempre ha llegado en de los últimos 30 años, que son los octavos de final, pero creo que descendió un escalón porque siendo local, en el 70 y el 86 llegó a cuartos de final. O sea, yo esperaba que llegara a cuartos de final. Pues sí, entre los primeros 8. Ahora no, ahora va a estar entre los del 9 al 16, a ver dónde queda, pero no importa, o sea, ya no, eso no importa, ¿no? Finalmente jugaron bien. Jugaron bien. Hicieron buen emocionaron papel a la gente, pero fue un fracaso, no se le puede llamar de otra forma, ¿no? Un fracaso. Le echaron ganas, pero fracasaron. Fracasaron. Ahora, lo que sí fue un éxito, René, amigos, es la parte económica, como tú dices. Sí. O sea, hubo gente que esperaba que le fuera mal, esperaba que los hoteles no se llenaran, no hubiera gente, que en los fanfests no hubiera gente, que en los restaurantes, pues no, o sea, que fuera un fracaso. A eso le apostó mucho. Lamentablemente todo se politiza y más un evento con esta proyección mundial. Entonces, económicamente fue muy bueno y qué bueno, porque al final de cuentas todos nos beneficiamos. Claro. O sea, cuando hay toda esa derrama económica que hubo en los 13 juegos que se jugaron en México, en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, fueron un gran éxito económicamente. Económicamente, aparte de, como tú dices, la unidad que se vio entre la gente, la diversión que trajo este evento, fue increíble. Hay que reconocer el trabajo que hicieron en la Ciudad de México, en Monterrey y Guadalajara, en cuanto a la organización, en cuanto a los fanfests que organizaron, que como tú dices, hubo fallecidos, hubo broncas, hubo problemas, pero en general fue un éxito todo lo que se hizo en la parte económica. Efectivamente. Y eso es una gran ventaja porque México demostró que puede atender, puede recibir, puede darle calidez y calidad también a toda la gente que quiera venir, a todo el turismo que quiera venir a México, que para desgracia de unos y para felicidad de otros, para desgracia de unos sigue siendo México un atractivo muy importante para el turismo, a pesar de todo lo que se habla, a pesar de todo lo que se dice de México, y a pesar de tanta propaganda negra que se le da a México, y de otros países también que mandan alertas de que no vengan a México, que ya vemos que no les hacen caso. Sí, hubo muchos aficionados de muchos países como Holanda, Japón, Corea, por poner unos ejemplos, que vino mucha gente, y la verdad, lo que se veía en las reseñas y todo, se fueron muy contentos de lo que vivieron, estuvo tranquilos, no tuvieron ningún problema, ya ves que se hablaba de la cuestión de la seguridad, no, afortunadamente no hubo ningún problema, sí, lamentable. Ni amenazas tampoco. Ni amenazas tampoco. Salían con que a los ecuatorianos los habían amenazado y que por eso no habían ganado, por favor. Los mismos periodistas, la misma gente de Ecuador estaba desmintiendo esa versión. Sí. Quien la echó a andar fue ni siquiera un ecuatoriano, fue un periodista por allá de Argentina que salió con esa jalada de que habían amenazado a los jugadores de Ecuador. Por favor, digo, no demeriten una fiesta deportiva que tiene mucho mérito que se haya organizado y se haya llevado a cabo como se llevó. Yo creo que se agarraron del problema político que sabemos que hay entre Ecuador y México, que rompieron relaciones por una invasión de la embajada de México en Quito, en Ecuador. Y yo creo que ahí se agarraron, dijeron, no, órale, métele leña al juego. No se sabe, o sea, hay muchos rumores, hay muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que en general, tanto turista extranjero como turista mexicano disfrutaron de una verdadera fiesta, hay que reconocerlo,
por todo el ambiente que se generó, ¿verdad? Como te digo, ya en lo deportivo, pues hay quienes dicen que fue un éxito el equipo, que se vio muy bien y todo, y hay quienes, como yo en lo personal, que me manejo en la cuestión de deportes, pues yo creo que pudo haber, bueno, no llegó más lejos de lo que llegó en otras ocasiones, ¿verdad? Claro. Y esos, ahí están los números, ¿verdad? Y bueno, eso es en el tema del deporte. Lo mejor de todo, ya dijimos, le fue bien a México y les va a seguir yendo bien. Le fue bien a la gente que se divirtió y muchísimo en todos estos días que estuvieron con ese ánimo y con esa expectativa de triunfo, ¿no? De los mexicanos. Y finalmente, bueno, pues ya, la realidad, al final de cuentas, fue lo que ya todos sabemos. Ya hasta aquí ya el sueño de la selección mexicana. Van a seguir los juegos y muy buenos, por cierto. Sí. Hay que estar pendientes para seguir la huella, esta justa Mundialista. futbolera, ¿no? Sí, hay que seguir. Digo, la gente que le gusta el fútbol. Sí. Y lamentablemente, René, hay que decirlo, los aficionados en México, pues ya están acostumbrados a eso. O sea, ya al día siguiente que eliminan a México, como ha sido los últimos 30 años, en octavos de final, ya saben que al día siguiente ellos agarran un equipo favorito, ¿verdad? Felicidades al equipo como quiera, felicidades a la Claro. selección mexicana y felicidades a todos los equipos en general. Y combinando un poquito esto de que quien pierde, también perdieron acá en Tamaulipas. Ayer hay que aterrizarlo a Tamaulipas, aunque no se trata de un juego, pero sí una competencia. Ayer hubo la competencia interna o elección interna del Partido Acción Nacional de quién quedaría al frente del Comité Ejecutivo Estatal en Tamaulipas. Y estaban había dos planillas, una de ellas que encabezaba Gloria Garza, con compañero de El Truco, César Augusto, El Truco, Verástegui, Hostos. Él es diputado federal, por cierto, diputado federal actual y cacique fuerte, líder por allá por el sector de Cañero, en el Mante y Jicotencatl. Él domina toda esa área. Algunos decían o dicen todavía que, por ejemplo, Cabeza de Vaca, que estaba impulsando a la otra planilla, que es Omeira López Reina, que estuvo como magistrada y además algo dentro del DIF, y bueno, fue todo y ha sido todo por obra y gracia y deseos de Cabeza de Vaca, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue gobernador de Tamaulipas en el sexenio anterior. Bueno, pues ahora como estamos viendo como que el PAN de Tamaulipas rompe con el cabecismo, que tú conoces mucho de ese tema, mi querido Carlos. Sí. Ahora Cabeza de Vaca, aunque repito, me voy un poquito me desvié un poco del tema, no del tema sino del rumbo, de que muchos decían que Cabeza de Vaca estaba jugando con dos cartas, Omeira y con El Truco. Definitivamente no, porque lo que es El Truco, Gloria, todos ellos ya tenían antecedente panista, ya tenían dominios en el Estado y ya tenían sus cacicazgos. Entonces ellos ya traían luz propia. Cuando llega Francisco García Cabeza de Vaca a Tamaulipas como gobernador, recordemos que en parte venía con la venia del mismo presidente de la República por algunos convenios y movimientos que hicieron allá en el Congreso cuando fue senador. Y bueno, venía con toda la fuerza de la presidencia de la República y del Partido Acción Nacional. Sí. Y no había otro más que él aquí, y él hizo, deshizo, movió, quitó y puso cuadros a como él quiso. Jaló al Truco, jaló al otro. Y vino terminando con una gran porción de panistas, de los duros, de los auténticos en Tamaulipas, los acabó. Sí. Y hizo el cabecismo. Bueno, ya, adiós el cabecismo. El PAN Tamaulipas rompe con el cabecismo por lo que vemos, porque parece. le ganaron casi 3-1. Sí. Bueno, y es que ya hay antecedentes. Si conocemos la historia dentro del PAN, yo recuerdo que en el 2015, exactamente, El Truco fue presidente del partido apoyado por Cabeza de Vaca, ¿no? Incluso yo personalmente, él habló conmigo y dijo que yo lo estaba apoyando con mi grupo. Y realmente no fue así en aquel entonces. ¿Por qué? Porque era lo mismo, era una imposición de Cabeza de Vaca.
Pero creo que el rompimiento se fue dando después y nos tendríamos que ir al 2022, Sí. cuando el candidato para la gobernatura de Cabeza de Vaca no era el Truco. O sea, no iba a ser el Truco, mejor dicho, ¿no? Claro. Pero el Truco sabemos que el Truco se le amachó, se le puso, ¿verdad? Que él quería ser y que porque no alguien fuera de su grupo político, del cabecismo, que sabemos quiénes son, y finalmente el Truco fue candidato a gobernador. O sea, no lo pudo frenar. Entonces ya traía ahí se dio esa rebeldía del Truco con Cabeza de Vaca. Incluso durante la campaña, Cabeza de Vaca pues, no lo apoyó, ¿verdad? Claro que no. No lo apoyó en lo más importante, que es lo económico, ¿verdad? Y que al final de cuentas perdió. Pierde también porque Morena venía muy fuerte, que aún así metiéndole toda la fuerza que le metieron y toda la estructura panista que tienen en ese momento en el 22, en la elección, o en la campaña y luego en la elección, aún así no ganaron y fue por un margen, creo que casi 100,000 votos, no fue mucho. Alrededor de 150,000 votos, sí, más o menos. Sí, bueno, esto es dos temas que queríamos tocar, que vamos a profundizar también en otra ocasión. Vamos a hacer estos, como les decía, segmentos algo cortos para hacerles 2 por semana. Y que ahí lo van a poder ustedes estar siguiendo, estar viendo, ¿no? No sé cómo allá en controles vamos, mi querido amigo Alejandro, pero bueno, yo creo que ya podemos decirles a ustedes que vamos a estar pendientes y que les agradecemos mucho que nos estén siguiendo siempre por esta red, por YouTube. Recuerden, usted póngale suscribe y síganos porque vamos a estarles tocando temas de actualidad y que pueden interesarle. Y tampoco queremos ser muy largos en esto, maestro. Sí, llegar a temas concretos, a puntos de vista, análisis, debates. Esperamos en algún momento también tener invitados así de los actores políticos para pues, debatir y platicar sobre los temas. Viene una efervescencia política, ahorita precisamente hablando del tema de lo que pasa en Acción Nacional, pues incide mucho en lo que viene el 2027 de la elección federal y luego el 2028 que viene la gobernatura de Tamaulipas. O sea, como que calienta los motores o calienta el ambiente político, le mete un ingrediente extra. Y hay una cosa, René, es algo que no estaba considerado. Si tú y yo platicamos hace 6 meses, hace un año, oye, fíjate que en el PAN va a haber una rebelión, porque no se le puede llamar de otra forma. Y ya. No lo hubiéramos pensado, pero se está dando. Ya se está dando, efectivamente. Y entonces yo creo que en esto ya quienes van a dictaminar, quienes van a dirigir, quienes van a decir quiénes son los candidatos, ya no va a ser Cabeza de Vaca. Se acabó el reinado de Cabeza de Vaca, señor. Se acabó. A algunos les dará gusto, a otros no. Cada quien sus intereses, ¿no? Fíjate que yo aprovechando, René, quiero contar, ahorita que tenemos tiempo, todavía tenemos algo de tiempo de este segmento, quiero contar una historia. Digo, hay miles de historias, ¿verdad? Que hemos vivido de más de 20 años dentro de la política. Fíjate, estuvo muy interesante. En una ocasión fuimos al periódico El Mañana con don Heriberto de Andar, don Beto de Andar, que en paz descanse. Entonces estamos hablando de él, yo con mi grupo político y varios actores políticos de aquí locales, sobre la situación del PAN, cómo Cabeza de Vaca se había posicionado del PAN. Incluso yo fui a México a hablar con Germán Martínez, presidente del partido, sobre ese mismo tema. Tú sabes, tú recuerdas cómo éramos críticos dentro del PAN. Y eso nos costó mucho, nos llovió por todos lados, ¿no? Pero no dejamos el espíritu crítico. Entonces estábamos con un Beto ahí y dice él una frase, dice, bueno, qué bueno que están buscando eso de democratizar al partido, al PAN, en Reynosa y en Tamaulipas, y que en este caso no haya un cacique, ¿verdad?, que lo maneje a su antojo. Claro. Dice la frase, porque a nadie nos conviene que haya un solo partido. Claro que no. Y que haya un control de los partidos. Debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio, debe haber competencia política. Más allá de que alguien pueda simpatizar con el PIN, con el PAN, con el PRI, en aquel tiempo con el PRD. Más allá de eso, es importante, a todos nos conviene que exista una competencia política, ¿verdad? Así es. Y si el PAN está haciendo esto, pues puede convertirse en nuevamente, ¿no? En una opción política que no, lamentablemente dejó de serlo. Así es. Que lo destruyeron ese grupo que lo controló. Y bueno, vamos no nos pierda de vista, porque en esta misma semana vamos a hacer el otro segmento, donde vamos a hablar ya un poquito más de local, donde vamos a hablar más ya cómo andan los perfiles, los muchos perfiles
porque hay muchos que andan queriendo ser alcaldes o candidatos, más bien aspirantes a candidatos primero y luego candidatos y aspirantes a gobernar Reynosa y algunas otras ciudades de Tamaulipas. Para que esté pendiente, le agradecemos bastante que haya estado con nosotros esta ocasión. Vamos a ir calando la mejor manera de hacer las cosas en este mundo del revés, ¿no? Gracias por esta atención. Gracias, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la otra cara de la información, porque detrás de cada titular hay contexto y perspectivas que vale la pena analizar. Esto fue El Mundo del Revés, una producción de Noticias Río Grande.